En la segunda mitad del siglo XVIII, Francia era un reino inmenso, poderoso y rico en cultura, pero también frágil y desigual. El país, gobernado por la monarquía de los Borbones desde hacía más de un siglo, era admirado en toda Europa por la magnificencia del Palacio de Versalles, por el esplendor de sus filósofos, por la fuerza de su ejército y por la influencia de su lengua, que se había convertido en idioma diplomático internacional. Sin embargo, tras esa fachada brillante se escondía una realidad marcada por el hambre, la miseria y las injusticias de un sistema político arcaico conocido como el Antiguo Régimen. La sociedad francesa estaba organizada en 3 estamentos rígidos y profundamente desiguales. En la cúspide, el clero, que representaba menos del 2% de la población, pero poseía alrededor del 10% de las tierras del reino. Gozaba de exenciones fiscales, de privilegios y de un enorme poder espiritual y económico. Justo debajo se encontraba la nobleza, un grupo reducido pero influyente que conservaba tierras, privilegios militares y un peso político enorme. Y finalmente estaba el tercer estado, que agrupaba a campesinos, artesanos, trabajadores urbanos y también a la burguesía, compuesta por comerciantes, abogados, médicos e intelectuales. Este estamento era la gran mayoría de la población, más del 95%, y soportaba casi toda la carga fiscal. El contraste era evidente. Mientras la nobleza y el clero vivían exentos de la mayoría de impuestos, el pueblo común pagaba tributos al rey, a los señores feudales y a la iglesia. A esta injusticia social se sumaban otros problemas graves. Francia atravesaba una crisis financiera muy profunda. El Estado estaba endeudado tras costosas guerras, como la Guerra de los 7 Años y la ayuda militar prestada a los colonos americanos en su independencia contra Inglaterra. El mantenimiento de la lujosa corte de Versalles absorbía recursos inmensos, mientras las arcas del reino quedaban vacías. Al mismo tiempo, las malas cosechas de los años 1787 y 1788 provocaron hambre en las ciudades y en el campo. El precio del pan, alimento básico de la población, se disparó y miles de personas se vieron obligadas a vivir en condiciones extremas. El descontento se extendía y la rabia contra el sistema aumentaba día a día. En este ambiente de tensión aparecieron con más fuerza que nunca las ideas de la Ilustración. Filósofos como Montesquieu, Voltaire y Rousseau cuestionaban la monarquía absoluta y defendían principios como la igualdad ante la ley, la libertad individual y la soberanía nacional. Esas ideas inspiraron a muchos burgueses y jóvenes revolucionarios que empezaron a soñar con una Francia diferente. En 1789, el rey Luis XVI, incapaz de resolver la bancarrota del Estado, se vio obligado a convocar los Estados Generales, una asamblea en la que estaban representados los 3 estamentos. Era la primera vez que se reunía desde hacía más de 150 años. Pero muy pronto quedó claro que las cosas no serían como antes. El tercer estado, cansado de su marginación, se proclamó Asamblea Nacional y juró no disolverse hasta haber redactado una constitución para Francia. A este gesto histórico se lo conoce como el juramento del juego de pelota y marcó el inicio formal de la revolución. El pueblo, mientras tanto, no permanecía pasivo. El 14 de julio de 1789, los parisinos asaltaron la Bastilla, una fortaleza convertida en prisión que simbolizaba el poder absoluto de la monarquía. Ese día quedó grabado para siempre en la memoria de Francia y hoy sigue celebrándose como la fiesta nacional francesa. La revolución avanzaba con rapidez. En la noche del 4 de agosto de 1789, la Asamblea abolió los privilegios feudales y acabó con siglos de desigualdad legal. Poco después se proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento inspirado en la Ilustración que afirmaba que todos los hombres nacían libres e iguales en derechos. Francia comenzaba a transformarse de raíz. Sin embargo, el camino no fue fácil ni pacífico. El rey Luis XVI, incapaz de aceptar los cambios, intentó huir en 1791, pero fue detenido en Varennes. La desconfianza hacia la monarquía aumentó y la presión popular empujó a la Asamblea hacia medidas más radicales. En 1792, la monarquía fue abolida y se proclamó la Primera República Francesa. Luis XVI fue juzgado por traición y guillotinado en enero de 1793.
Poco después, su esposa, María Antonieta, corrió la misma suerte. La guillotina se convirtió en el símbolo más temido de la revolución. Durante esos años, Francia entró en una fase de violencia conocida como el Terror, dirigida por Robespierre y los jacobinos. Miles de personas fueron ejecutadas, acusadas de ser contrarrevolucionarias o de conspirar contra la República. Era una época de miedo y de fervor político, donde la defensa de los ideales revolucionarios justificaba medidas extremas. Con el tiempo, el propio Robespierre cayó en desgracia y fue ejecutado en 1794. La revolución entró entonces en una nueva etapa. El Directorio, un gobierno colegiado que intentaba devolver cierta estabilidad, aunque pronto se ganó fama de corrupto e ineficaz. Finalmente, en 1799, un joven general de origen corso llamado Napoleón Bonaparte aprovechó el descontento y dio un golpe de Estado. Con él se cerraba una década de revolución y comenzaba una nueva era, marcada por las conquistas militares y la expansión de los ideales franceses por toda Europa. La Revolución Francesa cambió el rumbo de la historia. No solo acabó con el antiguo régimen en Francia, sino que sus principios de libertad, igualdad y fraternidad inspiraron a pueblos de todo el mundo. Fue el inicio de una transformación política y social que todavía hoy resuena en las democracias modernas. En definitiva, la Revolución Francesa fue el resultado de la injusticia social, de una crisis económica insoportable y del deseo de cambio inspirado por la Ilustración. Fue una explosión de ira popular, de esperanza y de violencia que marcó el nacimiento del mundo contemporáneo. ¿Y tú, crees que sin la Revolución Francesa nuestra sociedad sería la misma? Déjamelo en los comentarios. Y recuerda, si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más historias que cambiaron el mundo. Nos vemos en el próximo capítulo de Cultura en el Mundo.